Hola, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Mariana García y soy modista. En el video del día de hoy, una cliente me trajo estas dos remeras, que una le queda muy corta en la parte de adelante y es una tela preciosa, fresquita, muy linda. Estaba a punto de descartarla, pero como sabe que a mí me encanta encontrarle una solución a todas las cosas, me la trajo para ver qué es lo que podíamos hacer. La solución que yo le propuse es hacerla campera. Vieron que para el verano siempre es bueno tener una camperita livianita que uno se pueda poner con tranquilidad para esos días que están fresquitos o para las noches cuando refresca. Aparte, esta remera, de ser muy corta adelante, estamos hablando de una remera que es un talle especial. Es una remera para una persona que tiene mucho gusto, tiene pancita que le gusta disimular, entonces el hecho de que sea tan corta en la parte de adelante y larga en la parte de atrás no le convencía muy mucho. Aparte, el ancho de la manga de la remera es muy angostita y necesita por lo menos la mitad más para agrandarle y que le entre y que le quede cómoda. En el momento en que nosotros decidimos hacer la transformación de una prenda, siempre es muy importante tener un plan. Acá tenemos un plan de qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo lo vamos a resolver. No tenemos que ser Picasso con un dibujito, un garabatito que nosotros entendamos qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a proceder. Nos va a servir de gran ayuda para poder seguir un plan que cuando lleguemos al final de nuestro trabajo, esta prenda nos quede perfecta como si siempre hubiera sido una campera y no que se vea como una remera transformada. Esa es la idea. Entonces acá anotamos acortar el largo de la manga porque este pedacito que le vamos a sacar es lo que vamos a usar para agrandar el ancho de la manga. Calar la sisa porque necesitamos una sisa un poco más amplia. Hacer manga 3/4, vamos a cortar el largo de la manga. Y por último, abrir adelante, es decir, vamos a hacer la abertura acá adelante para poder hacer que esto quede como una camperita, sin prendeduras, sin botones, sin ojales, que nos quede así puestita. Es un color precioso, es una tela maravillosa, es una tela muy linda, así que es bueno poder aprovecharla. En cuanto a la remera negra, esto le queda perfecto, el ancho de la manga le queda perfecto. Y si nosotros hacemos la comparación entre el ancho de una manga y la otra, vamos a notar que la diferencia es muy importante entre una y la otra. Entonces, es todo esto lo que nosotros necesitamos agrandar. O quizás no tanto, porque la negra le queda bien sueltita, pero esto le aprieta demasiado y la verdad que no queda nada bien. Con que le demos un poco más, no tanto como la negra, esto va a quedar perfecto. El largo de la manga de la remera negra le queda bien. Este detallito de acá del costado es algo que le gusta mucho, lo vamos a sostener. Pero ¿qué es lo que pasa con esta remera? El escote es muy desbocado. Entonces, al nosotros sacarle este bies que trae como refuerzo, que a la vez sirve de contención al escote, esto va a hacer que se abra más, el escote de atrás se abra mucho más y ya los hombros no calcen en la posición que tendrían que calzar. Se van a ver caídas de hombro. Eso lo vamos a solucionar, que también tenemos nuestro plan. Vamos a abrir adelante y vamos a hacer una tablita en la parte de atrás para poder sellar el escote
y que esto nos dé contención a la altura del ancho de los hombros. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer una reforma. Y la tablita la vamos a prolongar hasta la altura de la sisa. Esto siempre cuando nosotros hacemos cualquier tipo de reforma, al margen de tener un plan escrito y poder seguirlo, siempre es bueno que nosotros tengamos nuestro molde base a mano. ¿Para qué? Para que tengamos la referencia de la abertura que debería tener, para que tengamos la referencia del ancho de la sisa, de la caída del hombro, del ancho de la manga. Siempre nos vamos a llevar de nuestro molde base como referencia. Importante que cada una tenga su propio molde base hecho, listo y siempre a la mano. ¿Por qué es importante tener el molde base? Para yo no cometer equivocaciones, porque si estoy trabajando con esta remera, estoy limitada a esta cantidad de tela y no tengo de dónde más sacar una hilacha. Siempre tengamos un plan para poder seguir y saber hasta dónde tengo que llegar, cómo lo tengo que hacer y nuestro molde base a la mano. Para poder proceder con este trabajo, yo tengo mi límite de largo de la manga y es esto lo que yo puedo cortar, porque también tengo las condiciones de mi cliente. Entonces, yo puedo cortar esta parte y luego esto lo voy a hacer un pequeño ruedito. Todo esto, toda esta costura que yo tengo acá, esta costura que tengo acá, lo voy a descoser. No voy a poner tijera en ningún momento. Y también voy a descoser la manga desde esta parte, toda la sisa. Voy a abrir toda la manga para poder agrandarla. El costado no lo voy a tocar, no lo voy a abrir, sí voy a descoser este pedacito. Voy a dejar solamente en la sisa apenas la parte del hombro, que es muy poquito. Y esta parte del delantero y de la espalda la voy a descoser y voy a abrir toda mi manga a lo largo. Recuerden, se descose, nada de poner tijera. Hasta este punto ya he descosido parte de la manga y he despejado toda mi sisa. Solamente he dejado este pedacito unido al hombro. También he abierto la manga en su totalidad para poder agrandar y colocar el retacito con el cual vamos a ampliar nuestra manga, el ancho de la manga. Recuerden, todo esto se descose, nada lo vamos a cortar porque cada milímetro de telita que tengamos lo necesitamos. También he descosido con mucha paciencia el cuello. Ya está todo despejado, le he sacado la tirita que trae originalmente. Primer paso que vamos a hacer es tomar nuestro retacito y emparejarlo, porque como tiene la forma de la manga, como ven, es un poco más ancho de un lado que del otro. Es por eso que tenemos que emparejarlo, porque tiene que ser derechito. Esto que yo tengo acá no me da el largo de la manga. No me da el largo, me está faltando este pedacito. Es por eso que también tengo esto que voy a agregar acá. Porque la mayor parte que tengo que agregar es en el contorno de brazo, cerca de la altura de la sisa. Ya en esta parte, que es en el antebrazo, no es necesario que agregue tanto, es por eso que en esta parte voy a agregar solamente este pedacito. Y con eso me va a quedar perfecto. Lo vamos a trabajar. Para realizar este trabajo vamos a trabajar
con una aguja del número 9 súper finita, de ser posible, y si la tenemos a mano, que sea de punta bolita, y si no, nos vamos a asegurar de utilizar una aguja nueva para no correr el riesgo que estuviera despuntada. Y vamos a trabajar con un hilo al tono lo más parecido posible para poder trabajar con nuestra tela. Lo primero que voy a hacer va a ser agrandar, alargar este retacito para poder cubrir el largo de la manga que me queda. Para esto, primero voy a marcar la mitad del costado, acá lo tengo marcado, y luego de este pedacito que es más pequeño, también voy a marcar la mitad. Y voy a poner estas mitades unidas y esto lo voy a coser. Con los dos retazos hago exactamente lo mismo. Ahora voy a surfilar u overloquear esta costura que acabo de hacer. Ya que lo tengo overloqueado o surfilado, lo que voy a hacer es llevar la costura para un lado y hacerle un pespunte para sujetar esa costura y que se mantenga de un solo lado. Y ustedes estarán pensando, pero es una parte muy ancha, una parte muy finita, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso es lo que les voy a explicar precisamente en este momento. Este es el retacito con el cual voy a agrandar el ancho de la manga. Esta vendría a ser la parte de la sisa y esta va a ser la parte del puño. Lo que yo necesito agrandar para la parte del puño no es necesariamente tan grande como este espacio. Es por esto que desde esta unión que yo tengo, lo voy a abrir hasta el vértice más ancho que tengo en mi telita. Con una línea recta desde este ancho hasta el vértice, lo voy a marcar también con una línea recta. Entonces, esto me queda de esta forma. Y de este otro lado también le saco ese excedente y esto es lo que yo voy a agrandar debajo de la manga. Esta va a ser la parte de la sisa y esta va a ser la parte del puño. No necesito que esto sea un rectángulo derecho para agrandar la manga, porque si no en esta parte me va a quedar muy floja. No necesito que me quede tan floja. Con que agrande este espacio es más que suficiente. Y voy a recortar ambos lados de la misma forma. Para hacer esta unión vamos a colocar derecho con derecho, el derecho de mi manga con el derecho de mi retacito y lo voy a coser siguiendo esta misma forma, dejando un pequeño margen del pie de la máquina. Es todo lo que necesito, no necesito más. Esta tela es elastizada, yo no necesito tirarla. La tela va a ir deslizando sola y al margen de yo estar trabajando con un hilo común y con una tela elastizada, si yo dejo que la tela se deslice sola, yo la voy a poder estirar sin que la puntada del hilo se corte. Como ven, esto es elástico y la costura, que es recta, cede.
Obviamente que si yo la tiro en exceso, en algún momento se corta, pero con esta elasticidad que me queda es más que suficiente. Entonces yo la voy a acomodar y voy a coser sin estirar, sin tironear de ninguna de las partes. Simplemente voy acompañando. Llego al final, hago un pequeño atraque, corto los excedentes y voy a coser el otro lado de la manga. Lo voy a acomodar bien acomodado. Voy a unir estos vértices de una manera bien prolija, que me queden ambos a la misma altura, y voy a empezar a coser con un pequeño atraque. Es solamente sostener las telas, acomodarlas y que vaya avanzando solita. No tironeo, no hago esto, nada, simplemente la voy acomodando y voy a ir cosiendo. Una vez que he llegado al final, voy a cortar el excedente y voy a reservar para overlockear o surfilar luego y luego hacer la terminación. Por lo pronto voy a unir la otra manga. Terminada ambas uniones, es esto lo que se agranda. Ahora voy a overlockear o surfilar las 4 costuras que hice. Y también voy a overlockear o surfilar el puño para ya poder hacer la terminación. Overlockeado y surfilado las costuras de los costados que hicimos y el puño. El puño lo vamos a hacer con una vueltita así pequeñita y vamos a coser encima. Y ahora vamos a ver la cuestión de la sisa. Esto lo vamos a acomodar de manera que no me quede ningún plieguecito. Como ven, la moldería de esta remera está perfecto porque tiene más calada la parte delantera que la parte de la espalda. Entonces es muy fácil saber cuál es cuál. Esto es lo que ha agrandado mi manga. Y como ven, es bastante importante la medida que va a aumentar. Lo que voy a hacer para tener la referencia del calado de la sisa, recuerden que tenemos nuestro molde base, pero que en este caso no es necesario que lo usemos, porque lo único que yo tengo que hacer es bajar la sisa. No voy a modificar nada más de esta medida. No la tengo que entallar, no la tengo que hacer más calada, no la tengo que hacer nada. Simplemente es bajar esta medida. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acomodo la sisa del otro lado para ver la curva y seguir la continuación de esta curva. Y voy a medir la cantidad que tengo que bajar. Esa es una posición correcta y voy a marcar. Ya he marcado mi sisa. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Voy a cortar las dos sin ningún tipo de problemas.
Voy a seguir mi marquita que yo acabo de hacer. Y luego, para diferenciar la delantera, porque sí tiene una diferencia entre una y la otra, lo que voy a hacer es solamente cortar la parte delantera, ese pedacito, esa mínima diferencia, que no deben ser más de 5 milímetros. Una vez que lo corté, esto lo voy a reservar para cortar la otra sisa. Lo mido y esto, miren, me calza perfecto. Una vez que lo una, me va a calzar súper perfecto. Vamos a cortar la otra parte de la sisa. Esto también lo acomodo bien acomodadito. Y este retacito, que es lo que yo corté de la otra sisa, lo voy a acomodar acá. Y sé que eso es lo que tengo que cortar. Ahora podemos coser la manga tranquilamente, porque esto no va a entrar de 10. A coser, voy a empezar a coser la manga en la sisa. Voy a empezar de la parte del hombro, que todavía está unido, y voy a llevar la manga por debajo y la sisa de la blusa por arriba. Lo hago así para poder llevarme de esta medida que ustedes ven acá que se marca y poder coser sobre esa distancia. No tironeo ninguna de las telas, simplemente voy acomodando y voy a ir cosiendo. Acá a la mitad del ancho de lo que yo he agregado abajo de la manga, he marcado la mitad como para tener la referencia de que es ahí donde va a ir la costura del costado. Acomodo y sigo cosiendo. Esto no tengo que tirar de ningún lado, ni de abajo ni de arriba para que la manga entre. La manga debe de entrar justito. Entonces, como ven, esto no queda fruncido ni estirado de ninguna de las dos partes. O sea que del lado de afuera esto se va a ver como si aquí no hubiera pasado nada. Vamos a coser la otra sisa siguiendo los mismos pasos. Bien, acá hemos terminado ya de coser nuestra sisa a la manga y como ven ustedes, nosotros estamos trabajando con una tela que es elastizada y al margen de estar trabajando con una costura recta, el hecho de coserla como la estamos cosiendo hace que esto tenga cierta elasticidad. Esto porque no estoy tironeando de la parte de atrás, que simplemente acomodo las prendas y avanzo. Dejo que la máquina solita vaya cosiendo. Y toda esta costura, que al margen de que es recta, como ven, acompaña la elasticidad de las prendas. Esto nos quedaría listo para overloquear o surfilar la parte de la sisa. Y vamos a coser el puño ahora. Simplemente doblo la cantidad necesaria y voy a mantener esta cantidad alrededor de todo el puño. Y listo el puño. También mantiene elasticidad. Listo nuestro puño. Ya tenemos nuestras mangas pegadas. Nos quedaría surfilar u overloquear
la sisa, y aquí vemos cómo nos ha agrandado la manga. Esto es lo que ha agrandado en la parte de abajo, lo que vendría a ser el contorno del brazo, y en el antebrazo, que llegaría más o menos hasta esta altura, es muy poquito, lo que implica que esto, cuando llegue a esta medida, va a quedar justito, sin apretar, sin que quede desbocado, porque tampoco queríamos que quede así de suelto. No era la misma cantidad que le teníamos que agregar a todo el ancho de la manga. Era más que nada para bajar la sisa y que el contorno de brazo nos permitiera usarlo con libertad. Listo esto de ambos lados. Ahora vamos a acomodar la prenda para abrirla en el medio. Para esto voy a unir hombros con hombros. Y los voy a ir sujetando con alfileres, porque viene la parte crucial donde tengo que cortar la parte delantera. Y acá no tenemos un margen de error. Es decir, o lo hacemos bien a la primera o lo hacemos bien a la primera. Empecé con el hombro, me fui a la mitad del cuello. Ahora me estoy yendo a buscar la mitad de los costados, uno costado con costado. Todo lo voy a ir sujetando con alfileres y voy a buscar el medio de esta medida. Recuerden, esto lo hacemos sin tironear ninguna de las partes, porque al ser una tela elastizada, yo por quererlo acomodar es posible que lleve más una parte que de la otra. Simplemente acomodo la tela y la voy dejando que ella solita se acomode, y yo directamente no voy a tironear ninguna de las partes, simplemente voy a acompañar. Voy a sostener con alfileres, ya tengo toda la parte delantera, y por último voy a ir a la costura de los costados, pero esta vez a la altura de la sisa. Voy a unir esta costura de la sisa con la otra costura de la sisa del otro lado. De esta forma me voy a asegurar de estar cortando por justo el medio de mi prenda. Voy a pasar un alfiler y voy a ver si me coincide con la otra costura. Y voy a hacer esto hasta que yo esté completamente segura que de un lado me queda así, bien pegadito a la costura, y del otro lado también, para estar completamente segura. Luego, sujetando toda la parte de la espalda, voy a agarrar la costura que tengo un alfiler en la parte de abajo y la costura donde tengo un alfiler en la parte de la sisa, y voy a acomodarlo de esta forma. Esa torzadita que ustedes ven que hace ahí es porque la tela, el molde, en realidad no está acomodado bien al hilo de la tela. Para realizar este trabajo no es ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer es acomodarlo hasta sacar ese plieguecito que me hace ahí. Sin forzar, sin estirarlo, sin que me tiene que cansar, no, despacito, con paciencia, para que esto nos salga perfecto. Y recuerden que tenemos una sola oportunidad para hacer este trabajo. Voy a cortar en el medio. Una vez que lo tengo acomodado, corto con toda seguridad.
Como esta camperita de verano, llamémosle así, no va a llevar ni botones ni ningún tipo de prendeduras, es para llevarla puestita arriba de un hermoso vestido para complementar un lindo outfit. No necesito hacerle una vista, aparte tampoco tengo tela para hacerle una vista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde aquí, desde mi cuello, voy a venir redondeando hasta llegar al borde. ¿Ven? Desde el borde del cuello en el hombro voy a ir marcando hasta llegar al borde. No quiero puntitas, no quiero curvitas, no quiero nada. Quiero que esto me quede simplemente bien hechito. Y listo. Como acá no tengo una vista para agregar y tampoco tengo una tela parecida para hacer una vista por adentro, lo que voy a hacer es hacer una costura vuelta a vuelta. ¿Qué es una costura vuelta a vuelta? Voy a sacar todos los alfileres. La costura vuelta a vuelta es esto. Voy a agarrar, voy a hacer un pequeño doblez y sobre este voy a hacer otro doblez. Vuelta a vuelta, porque no puedo hacer la terminación sobre eso, porque la vista se abre y no queremos que eso se vea. Si fuese un color negro o un color blanco o un color más común, podría ponerle un bies al tono, pero en este caso no tengo un bies al tono de este tipo de telas. Entonces voy a hacer vuelta a vuelta y lo voy a coser de esta forma. Para poder realizar esta costura vuelta a vuelta con una tela elastizada y de algodón, voy a cambiar el pie de la máquina. Este es mi pie común con el que coso la mayor parte del tiempo y lo voy a cambiar por este pie, que es más pequeño y la zona donde entra la aguja es mucho más pequeñita. Esto hace que en el momento en que la aguja cruza la tela, no me quede ningún espacio de flojedad como me queda acá y permita que la costura sea más estable y que no me salte la puntada. Siempre es importante usar el material adecuado para cada tipo de costuras que nosotros necesitamos hacer. Si necesitamos trabajar con una tela finita, vamos a cambiar la aguja. Si necesitamos hacer una costura de precisión, también es necesario que cambiemos el pie de la máquina. Entonces, ya lo tengo resuelto. Voy a hacer el vuelta a vuelta. Voy a agarrar esta parte aquí así. La voy a hacer una vuelta y una segunda vuelta. Y aquí es donde yo voy a empezar a coser. Mi guía en este caso no va a estar del lado del derecho, sino del lado del izquierdo, porque al ser un pie tan finito, el lado izquierdo no tiene que quedar al aire y tampoco tiene que salirse de la prenda. Hago una vuelta pequeñita de medio centímetro. Voy a hacer un atraque pequeño y voy a coser. De la misma forma, esto no lo tironeo, nada, simplemente lo voy dejando y permitiendo que la máquina vaya haciendo su trabajo sin yo tironear ninguna de las partes.
Ya hemos terminado de hacer el pespunte todo alrededor de nuestra nueva campera. Esta parte sería el cuello de la parte de atrás y así nos quedaría en la parte delantera. Nos ha quedado un hermoso escote, un buen cruce, al margen de que no le vamos a poner botones ni ningún tipo de prendeduras. Hemos agrandado la manga, nos ha quedado perfecta el ancho de la manga y la sisa. También ha quedado la manga en 3/4 y está muy pero muy linda. Ya lo vamos a ver en el maniquí. Vamos a continuar con la remera negra. A la remera negra, que le vamos a hacer lo mismo, ya no va a ser remera, va a ser campera. Y esto ya el ancho de la manga está perfecto, no le tenemos que hacer nada. Como ven, esta parte del cuello es bastante amplia y a nosotros al hacerle vuelta a vuelta va a quedar mucho más amplia todavía. Es por eso que le vamos a hacer una tabla acá en el medio que va a llegar hasta la altura de la sisa para acortar la distancia que tenemos en el cuello, porque los hombros, si no, nos van a quedar muy abajo y no queremos eso, porque cuando los hombros son caídos, más ancha parecemos y no queremos parecer más ancha. Nosotros nos queremos vestir bien, queremos vernos bonitas. Una tabla que me permita tener un cuello un poco más pequeño. Creo que por ahí en esta distancia de unos 15 centímetros estaría bien. Y vamos a continuar esta abertura todo a lo largo. Ya le he sacado el bordecito que tenía a la vuelta del cuello. Recuerden, todo esto se descose, nada de meter tijera. Vamos a descoser con mucha paciencia porque no podemos desperdiciar ningún centímetro de tela. Así que lo primero que vamos a hacer en este caso es unir los costados. Vamos a unir los hombros, luego sin tironear ninguna de las partes para que esto no me quede chueco. Voy a acomodar el cuello, que me quede bien justito, mitad y mitad. Una buena referencia es unir las sisas a esta altura para yo asegurarme que me quede la misma medida para ambos lados. Y luego por último voy a tomar las costuras de los costados a la altura de la sisa y también voy a unirlas para buscar el medio de mi remera. Una vez que ya he conseguido acomodar toda la parte delantera justo en el medio, voy a cortar. En este caso, por ejemplo, solamente necesitamos abrirla en el medio. A mí me hubiera gustado acortarla un poco, pero a la cliente le gusta que le quede larguita. Una vez que ya he abierto, ya que tengo abierto todo el medio, lo que voy a hacer es en esta parte del cuello delantero simplemente sacarle esa puntita y en vez de esa puntita voy a tener una pequeña curvita. La marco por seguridad, pero si pueden cortarlo directamente, lo pueden hacer con toda confianza. Es solamente sacar la puntita que hacía la forma del cuello delantero, cosa de que esto quedara toda redondeadita. Esto quedara toda redondeada. Vamos a quitar los alfileres que hemos usado para sujetar esta prenda. La línea de la sisa. No voy a hacer una costura recta, derecha. Voy a hacer más bien una costura inclinada. No le quiero quitar mucho ancho al ancho de la espalda, pero sí necesito achicar el contorno del cuello. Voy a tomar mi centímetro y voy a medir 5
centímetros a esta altura, y a la altura de la sisa voy a medir 3. Va a ser una costura inclinada. Esta va a ser una costura inclinada que me va a permitir mantener una flojedad a la altura de la sisa. Una vez que ya lo tengo marcado, puedo empezar a coser con tranquilidad. Lo voy a sujetar con alfileres porque recuerde que esta tela se mueve y se mueve mucho. Y ya puedo empezar a coser. Lo primero que voy a hacer es coser la tabla de la parte de la espalda. Vamos a trabajar con la misma aguja, una aguja muy finita del número 9. Voy a hacer un pequeño atraque y voy a continuar cosiendo por la marca que acabo de hacer con mi tiza. Voy a quitar todos los excedentes de hilachas o de hilo que pudiera tener la prenda para realizar el acabado de la parte delantera de la vista. Voy a hacer vuelta a vuelta esta costura final. En este caso, como el algodón es diferente al anterior, voy a trabajar con el pie de la máquina con el que trabajo siempre. No necesito cambiarlo. Las herramientas de trabajo se cambian cuando la tela lo necesita. Este tramado de algodón es un poco más abierto, entonces estoy segura que no me va a saltar la puntada. Pero si ustedes lo necesitan, pueden cambiar el pie de la máquina y trabajar con el otro pie. En este caso, como ven, la costura la hace perfecta y no me salta la puntada, y al margen de ser una tela elastizada y yo estar trabajando con un hilo de coser común, mantiene la elasticidad original de la tela. Son técnicas de costura. Una máquina debe de poder coser cualquier tela. Soy yo quien debe manejar a la máquina, porque la que cose soy yo. La máquina lo único que hace es entrelazar los hilos en el sistema de crochet que tiene por debajo. Pero la que cose soy yo. Entonces, si yo uso el pie adecuado, si yo uso la aguja adecuada, mi máquina debería poder coser cualquier tipo de prenda, cualquier tipo de tela y cualquier material que yo le ponga. Siempre y cuando, les repito, yo utilice las herramientas adecuadas. Porque en algunos casos he escuchado que las máquinas domésticas, por ejemplo, no cosen licra, pero es que la máquina sí debería coser la licra. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no uso la aguja adecuada y si no uso el pie adecuado, evidentemente no estoy usando las herramientas adecuadas para realizar el trabajo. Y le echamos la culpa a la pobre máquina, que pretendemos que con una aguja del 14 me cosa cualquier cosa. Cuando llegamos a la posición de la tabla, lo que vamos a hacer es abrir la tabla y ponerla a la mitad a la altura de la costura. Esta es nuestra costura. Vamos a estirarla de esta forma, marcamos la mitad y luego abrimos para que esta tabla nos quede parejita para ambos lados. Unimos la mitad que hemos marcado con la costura que hicimos. Y luego de la misma forma, vuelta y vuelta, y vamos a seguir cosiendo. Todas las costuras del hombro siempre van para el lado de la espalda.
el lado derecho y el lado izquierdo. Siempre recuerden llevar las costuras para el lado de la espalda. Y así terminamos con esta costura y vamos a presentar. Así nos queda nuestra primera remera campera, ahora campera, que hemos remodelado y hemos recuperado una hermosa prenda. Manguita 3/4. Sigue cortita adelante, pero esa diferencia ya no molesta. En la parte de atrás nos ha quedado con ese volumen. Mi cliente contenta porque le tapa para las partes que ella no quiere que se noten. En cuanto a la campera negra, nos ha quedado de esta forma. Como ven, es bastante larga, una buena amplitud. Esta es mangas largas. El escote nos ha quedado en B, perfecto, divino. Como ven, la parte del cuello no se desboca y acá tenemos nuestra tablita que le da amplitud a la parte de abajo. De esta forma llegamos al final del video de hoy, siempre agradecida por todo el cariño que me brindan, los comentarios que me hacen, las sugerencias. Gracias por tantos gracias. Soy yo quien le tiene que agradecer a ustedes, que estén del otro lado, presentes, siempre presentes. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, apretar a la campanita para recibir una notificación de cada vez que subo un video. También puedes darle un hermoso me gusta y compartir para que más gente se entere del canal y podamos seguir creciendo. Tengo grandes novedades que voy a empezar a compartir con ustedes en muy breve tiempo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta aquí. Dios mediante, nos vemos en el próximo video.